Próxima estación, Antequera. Sí, Bueno, más que decir feo porque Sí, claro. o sea, yo creo que hay una posibilidad de desarrollar la idea Para de Hernández, pero hasta el momento, digamos, solo se agota en su estrategia con un solo objeto, ya lo tiene, ya. Lo demás es como se dan variaciones, lo cual es una estrategia de mercado, serialidad para el consumo. Pero pues, si queremos abordar una problemática, creo que por ahí no sería el tema. No, o sea, fue un comentario. No, pero yo creo que sí, sí roza lo que estamos diciendo, porque estamos hablando de las relaciones centro-periferia. En este caso, pues es una artista que proviene de entiendo, no la conozco, de un entorno que podría denominarse periférico, ¿no? Que es una cultura de los pueblos originarios, o sea, como esto, y de repente hay como unas, no sé, negociaciones o unas cosas ahí con algunos gestos del mundo del arte occidental. Entonces como que la periferia a veces juega con el lenguaje, ¿no? La semiótica del sistema del arte, y es interesante la reacción. A veces el sistema del arte reacciona, le interesa, ¿no? Lo que hace en ese sentido las estrategias estéticas de la periferia. Pero como decía Plinio, cuando voltea a ver las aguas, porque a veces las coopta y las vacía y las resignifica, pero a veces las desatiende completamente, y un poco la pregunta que nos hacían en el canal, que tenía que ver con otros, ¿cómo le diríamos? Contextos, donde hay otros productos que no entran dentro del sistema que conocemos como el sistema occidental del arte, y que a veces nos lo publicaron ahí en el capítulo sobre crítica, ¿no? Que hablábamos de crítica de arte, porque entendíamos que la crítica de arte era algo que hacía mucha referencia al arte occidental, ¿no? De alguna manera, sí. Nace, como lo han planteado ustedes en estos libros, surge la crítica al mismo tiempo que surge la estética. Digamos que se consolida un sistema del arte a partir de instituciones o agentes o prácticas que ya están definidos. Perdón que interrumpa. Sí. Eso no es feo, es mediocre. Es malo. Entonces, lo feo, sí, es mediocre. Esa es la palabra. Ese tipo de trabajo, Andrea. No, está bien. Bueno, lo que... Estamos respondiendo a la chica. ¿Cómo se llama? Es una pregunta genuina y que también ya nos la habíamos hecho. Para poder decir su nombre. Que era si... Se llama Anaísita, bueno, así aparece su nombre en nuestro chat de comentarios, bueno, nuestros comentarios. Sí, se tomó la molestia de escribirnos una pregunta larga, extensa en torno al capítulo de la crítica. Ajá, y es que en ese estábamos hablando y haciendo énfasis a puros ejemplos dentro de lo que consideramos el sistema del arte, ¿no? O sea, el campo, los actores reconocidos dentro de ese sistema, y ha surgido a lo largo de estas sesiones esa pregunta, ¿no? Bueno, estamos hablando de un sistema eurocéntrico, occidental, una racionalidad occidental, un proyecto moderno y una economía capitalista, y entonces pensamos, ¿y la alteridad? O sea, todo eso que se está jugando en otros constructos de otros sistemas estéticos, de otros sistemas artísticos, ¿qué relación tiene eso que podríamos denominar margen o periferia con el centro? Sí. Y por ahí va un poco la pregunta. Sí. Justo cuando abordamos el tema de la crítica en el caso de Oaxaca, tomando de referencia a Valerio hace una reflexión en torno a la manera en que el arte latinoamericano se integra a la historia del arte como un movimiento estético ligado a una idea de lo mágico y folclorista de ciertos autores, de los 90 en particular, una generación que marcó y sobre todo también en varias partes de Latinoamérica, donde se mantenía esta idea de lo mágico y el realismo mágico. Pero justo como una manera en que Occidente, digamos, incluyó prácticas artísticas, más allá del muralismo, que fue un movimiento que se integró por la condición histórica. Y esa manera en que se integra, pues es como una concesión, digamos, de Occidente para poderlo integrar a la reflexión del arte. Pero seguimos estando limitados, en tanto que hay otras prácticas estéticas. Y sobre todo hay estéticas. Y también nosotros como un entorno
latinoamericano, y tomando la reflexión, no vivimos la modernidad desde su origen, y por eso mismo también tenemos un problema, ¿no?, de cómo entender el proyecto moderno, porque aquí, digamos, se menciona que es que no vivimos la modernidad, sino vivimos una altermodernidad, una transmodernidad, algo que no podemos abandonar porque ya somos occidentalizados, pero no somos occidente. Y en ese sentido, esa pregunta creo que también entra interesantemente en esta reflexión, porque viene a colación de repente a esta pregunta que le hizo un alumno en una escuela de artes, de que vino a una comunidad, y le pregunto, ¿en tu comunidad hay arte? Y me dijo, no. Es decir, su respuesta está condicionada justo con toda esa manera en que el sistema del arte ha desarrollado la idea del arte, que sea considerado como obra, que esté creado por un artista, que cumpla ciertos criterios estéticos, que sea avalado por instituciones, y obviamente en las comunidades ese sistema no ha permeado, aunque no significa que por ello no sea un problema estético, y por lo menos que no, y que incluso no podamos abordarlo desde un problema artístico. Por ahí empezamos, por ahí yo empiezo, ¿no? Pues bueno, no sé qué pensaba otro alumno, decía, bueno, no hay, pero ¿qué piensa él de él hace algo, pues, sí, quiere estar en el mundo, está estudiando arte, ajá, ya es un artista, ya es alguien que se involucra en el sistema, y obviamente en las comunidades hay casas de cultura, hay prácticas estéticas, hay fiestas, hay iglesias, hay estilos que se ligan a la estética barroca, o sea, creo que justo la manera en que se relaciona la idea del arte justo está tan prejuiciada que nos impide ver la experiencia estética como puede ser lo que pasa en una comunidad, sin las etiquetas de folclore, artesanía, supersticiones, que es lo que decía Galeano acerca de cómo Occidente ve al otro. El otro no hace arte, hace artesanía, el otro no tiene cultura, tiene folclore, el otro no tiene religión, tiene supersticiones. Y en ese sentido, obviamente, la autonegación de su práctica como un fenómeno artístico responde a que no el mismo sistema le da esa idea, ¿no? Como es que yo me niego, me autoniego. Esa es justo una paradoja de nuestro sistema contemporáneo latinoamericano, porque estamos condicionados a cómo el occidente nos ha definido, y que incluso en el lenguaje lo podemos decir cuando decimos mande. Entonces, tenemos que decir mande culturalmente, aunque nosotros ya somos conscientes que el mande es una construcción histórica, pero que no es necesariamente natural, sino decir mande viene de la relación con el patrón, es decir, díganme, mándeme lo que tengo que hacer, y nosotros nos educamos con eso, es decir, no digas qué, di mande. Pero tiene que ver la manera en que históricamente nos hemos relacionado con el occidente, a partir de esa relación de jerarquía. Y por eso entiendo que de repente esa manera en que, en el caso de Oaxaca, el arte se ha integrado como arte que hable desde nuestra exoticidad, por ejemplo. Barnizado con un dejo de conceptualismos o de estéticas contemporáneas, porque casi siempre es como un barniz. Sí. Y lo que espera el turista o el comprador extranjero o de ciudades como Monterrey, Ciudad de México, esperan eso, esperan un discurso que hable de su realidad, de la comunidad, o a veces ni vale, lo que quieren es ver visualmente, quieren ver ese barniz que es precisamente pues algo visualmente atractivo. Habla del oro, sí, del mismo, qué interesante, sí es muy consciente de su comunidad porque está históricamente relacionada con el oro y con todo, puedes hacer toda una serie. En el caso de... yo voy a poner un ejemplo. Bueno, sí. Porque lo que se espera no se espera un artista que haga una crítica precisamente de su comunidad o del contexto en el que vive, sino más bien de cómo crea productos, ¿no? Cómo se esperan que esos productos pues, sean atractivos o bellos, ¿no? Entonces,
Ahora lo que le preguntaría al chavo, ¿qué propone él? O sea, ¿qué está proponiendo él como para hacer la pregunta? Yo O veo, sea, tal vez no porque, ay, tienes que proponer algo interesante sí. para que seas, no, para que entres en el mundo, no, simplemente desde qué perspectiva está haciendo la pregunta. Yo pondría nada más que en el caso de Ana o Sabino Viso pertenecen, digamos, a un sector ligado a la cultura ismeña. Es que, digamos, por lo menos ya se tratan o intentan desarrollar una estética alejada como a la iconografía de Disney, es decir, al vestuario tehuano, por ejemplo, que es muy característico del nacionalismo mexicano, desde la estética de Sergei Eisenstein y Frida Kahlo y toda esa relación de los pueblos indígenas de Oaxaca, pero los ismeños es el referente, no hay otras culturas alrededor. Es lo más vistoso. Y además desde Saturnino Arranque, que puso también su tehuana. Es decir, hacen una crítica de eso, Super mestizo, hacen una ¿no? reflexión de eso. ¿Quién? Los artistas. Ana y Sí, Sabino, ajá, o sea, pues por lo menos lo intentan. No intentan. puedo decir que, porque tampoco lo he analizado bien, pero más o menos identifico por dónde va la problemática. Tiene una reflexión. Pero así, digamos que ya habría que dedicarle un tiempo para poder decir si hay una. Sí, porque si empiezan a ver una reflexión ya no ven. Por ejemplo. Puede ser. Digo, O sea, el si oro ya vende, empiezan a siempre el oro criticar, vende, entonces. ya no, pero, ¿Quién sabe porque... o sea, como que ya cuando empiezas a portarte mal, ya no vendes. O sea, Sí. ya cuando empiezas a hablar precisamente pero en serio de lo que te lastima, los problemas que tiene tu comunidad, los problemas que pero no decíamos también en el capítulo anterior que una de las herencias de la modernidad era la autocrítica, y en ese sentido sí incluye la alteridad, ¿no? O sea, la racionalidad contemporánea, moderna, sí incluye la autocrítica y la alteridad como reflexión, eso que dijimos, ¿no? Aquello que quedó reprimido. Entonces, cuando uno se vuelve provocador de veras, incluso también es atractivo para el sistema, porque es la antítesis, ¿no? Es lo que quedó oculto. El problema es qué uso se hace de esa alteridad. Entonces, lo que creo que ocurre con muchas cuestiones del mercado del arte sobre todo, es que le quitan, lo despojan de su reflexión cultural, pues esos productos, y termina como un fetiche, una decoración. Y entonces es políticamente correcto porque está así, como en esta onda de la inclusión, del discurso incluyente o inclusivo. Estás incluyendo las subjetividades que quedaron expulsadas del proyecto moderno, ¿no? Por ejemplo. Y ahora dices, bueno, voy a abrir un espacio en el museo, en la galería, para que Sabino, para que Ana hagan su reflexión local de su cultura, de todo. Y como decías hace rato, en el capítulo anterior, para expurgar culpas, pero también como al mismo tiempo como una parte de la autocrítica del proyecto occidental. Entonces, lo curioso es que también, o sea, cuando eres alternativo, cuando eres crítico, también eres atractivo, creo yo, para cierto sistema de validación del arte occidental, porque el arte occidental presume de eso. Su autonomía, entre otras cosas, significa que es el único discurso que nos encontramos hoy que reflexiona a partir de las críticas de sus propios presupuestos. Entonces, por ejemplo, tú no vas a encontrar una educación crítica, por ejemplo, o sea, la educación ya no es un campo crítico, porque la educación está alienada al mercado, ¿no? Entonces, lo que hace el sistema educativo es producir obreros semicalificados para desempeñar labores industriales, ¿no? Entonces, está alienado al sistema capitalista. Tú vas a la política y la política es un negocio para hacerse rico de manera privada, está alienado al sistema capitalista. Entonces, parece que, entre otras cosas, la autonomía del arte significa que el arte todavía tiene una capacidad de reflexión, de autocrítica, y entonces, mientras no sea cooptado por algo. Parte de la efectividad de los artistas son sus estrategias autocríticas sobre la institución del museo, los parámetros occidentales de lo bello, los parámetros de la pintura, lo que define la pintura, la escultura. Entonces, es de los pocos discursos cuya fuerza discursiva se basa en poner en cuestión su propio código, ¿no? En poner en tensión su propia tradición. Sí. Y por eso se habla de la autonomía del arte, porque de alguna manera es lo que todavía no está alienado al sistema capitalista. Y eso es muy bonito, o sea, se oye muy bonito, se oye muy filosófico. Sí, yo creo que quería hacer la dialéctica, nada más quería plantear, quería plantear que gracias a ese supuesto discurso autocrítico, autorreflexivo, es que vemos la irrupción de la alteridad, ¿no? en el sistema del arte, cosa que no vamos a encontrar por ejemplo, en el sistema político.
hasta las elecciones del sexenio pasado, esta Marichuy, la candidata de los zapatistas, era el único discurso alternativo a la lógica de los partidos políticos, del PRI, del PAN. Pero también estaba Morena. Muramoto, ¿cómo se llama? Los independientes, pero Sí, el independiente está más cerca del burgués que el representante del pueblo originario, ¿no? De alguna manera. Entonces, a lo que voy es que eso pareció un gesto crítico de la política, ¿no? Incluir la verdadera alteridad, que es como alguien que quiere hacer del poder una cosa diferente. Y ya supimos lo que pasó, o sea, fue súper, no hubo apoyo, no hubo respaldo. Entonces, lo que te enseña eso es que en la política no puede haber autorreflexión, ¿no? Por lo menos. Y en parte ese es el discurso romántico del arte, pues, de que por lo menos incluye como momento su propia reflexión, ¿no? De su propia enunciación. Y yo creo que un poco la pregunta que nos hacen en el chat es eso, ¿no? Es como, a ver, están hablando ustedes de un sistema hegemónico, o sea, de un sistema hegemónico cultural, social, que es el sistema del arte. Pero ¿qué pasa con las discursividades que se están realizando, que se están gestionando, que están expresando cosas y que no están validadas por los parámetros oficiales? ¿Son o no son arte o qué lugar ocupan? Y entonces es lo que estamos discutiendo. Pero ¿no? mira, también poco, existe que los artistas están ahí en las periferias. Sí, la todo eso dialéctica. paga. Pero hay cazadores de estos artistas. Ah, sí. Hay gestores, críticos, curadores, toda una red. O también hay global. extractivismo, o sea, los artistas se acercan a esas producciones comunitarias y las apropian para su currículum. Sí, pero también existe artístico. la manera de agenciarse o Ujú. apadrinar Ajá. esos proyectos. O sea, anda. Hay curadores que Sí, están sí. a la casa de A donde casa está el de- arte ajá, colectivo, eso. comunitario. Y hay ejemplos, muchos ejemplos que van ahí sí que al pum del estrellato, ¿no? En lo que actualmente se tiene Es que que eso es hablar. lo que estamos diciendo, que esos cómo el occidental voltea a la periferia, o sea, cómo el centro voltea a la periferia y lo instrumentaliza dentro de su discurso de autocrítica, ¿no? Dentro de su discurso de autorreflexión, pero ya en los efectos de las relaciones de poder no se modifican, ¿no? O sea, sigue siendo vertical, sigue siendo el curador que adquiere un montón de capital simbólico, ¿no? Ahora él tiene la línea política correcta y los productores de esos fenómenos estéticos o artísticos no logran No, modificar las relaciones de poder. No desactivan esas No. relaciones que siguen siendo las mismas, neocoloniales, violentas, patriarcales. Entonces, por ejemplo, O sea, el comentario nos dice, es que el centro no voltea a la periferia. Yo le contestaría al comentario, aguas cuando el centro voltea a la periferia, porque lo más probable que haga es extractivismo, o sea, instrumentalizarlo, con la justificante de que es Darle- parte de su reflexión autocrítica de lo que reprimió en su proyecto de modernidad, ¿no? Entonces, así se justifica que se voltea a prácticas que no eran consideradas artísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que en la compilación de Orihuela de 50 artistas y más, hay por ejemplo el tallador de jícaras. Entonces eso es interesante, que de alguna manera obedece a una situación local, de saber que en Oaxaca arte y artesanía están más cerca, porque los mismos sujetos se desenvuelven en los dos sistemas, ¿no? Entonces es correcto incluir eso, porque no es excluyente, ¿no? Su criterio de Aunque esto, en ese pero al caso- mismo tiempo puede llegar a ser confuso o instrumentalizado para, no sé, ¿no? O bueno, ¿cómo lo...? Bueno, pero ahí también porque este chico que es artesano, estudia arte, entonces de alguna manera está vinculado. Pero yo me iría, por ejemplo, casos como Mikumeko, que es diseño de modas, es textil ligado, aunque digamos hay una relación histórica con el arte, o sea, quien maneja Mikumeko, Aleri. No se discute con Orihuelas si eso no es arte, sino más bien tiene que ver con la experiencia de Orihuelas en torno a Oaxaca y cómo él ha conectado su experiencia de vida con una noción estética del arte que tiene que ver con su formación y incluye de repente... Sí, lo que digo es que hoy en día es posible, en un libro que se llama 50 y más artistas, incluir al artesano, porque precisamente el desarrollo autocrítico de
de la razón occidental la llevó a decir, es que en qué momento separamos arte de artesanía. Bueno, pues fue con la cuestión del juicio estético, las bellas artes, lo que comentamos en el capítulo anterior. Y ahora, dentro de la propia autorreflexión crítica de esas racionalidades, bueno, incluyamos lo que reprimimos, ¿no? Y entonces reflexionemos las conexiones reales que hay entre los campos del arte y la artesanía. Entonces, hoy en día es posible que ese libro exista, pero en 1800, en 1700, era obvio que unos iban a estar y otros no iban a estar, porque el criterio del artístico estaba definido de una manera por disciplina, categórica. El concepto de las bellas artes. De hecho, todavía las bienales se manejan así, las disciplinas, las becas, ¿no? Dibujo, las categorías del siglo XIX. Ajá, en lugar de... Hay algunas, digamos que por el FONCA, por ejemplo, justo cuando hace unos días platicaba acerca de la convocatoria del PEGA, y hay un chico que está trabajando ilustración, entonces el PEGA no maneja categoría de ilustración, aunque en medios alternativos podría ser. Ahora, yo le comentaba una anécdota, yo en Jóvenes Creadores del FONCA en el 2011 no existía la categoría de novela gráfica. Te iba a preguntar eso. Pero en esa generación tocó un artista, Polo Cacho, muy buen artista, y él era ilustración cómic, pero muy ligado justo al formato cómic. Y a partir de esa generación, la siguiente convocatoria del FONCAC, se abrió la convocatoria novela gráfica. Él entró en el 2011 conmigo en la fue categoría, la pauta para que eso existiera. En gráfica. Pero es porque ya está en sí el reclamo, ¿no? De que las categorías, sí, pues sí. llega un... Ahora yo entré en medios alternativos. Por ejemplo, la categoría de medios alternativos, no sé si tienes el dato de cuándo la crea el FONCA, sí, no sé. porque eso sería interesante saber, porque esto es producto de un reclamo, es producto de que el FONCA seguía con una visión decimonónica, y los artistas le estaban diciendo, es que yo estoy en una cuestión transdisciplinar, que no es ni escultura, que no es ni esto ni esto, y tu convocatoria en sí me excluye, porque la delimitación que tiene es una delimitación de un momento histórico específico que hoy ya no, porque hoy la comunicación entre los campos es más directa. Y entonces, a partir de esa exigencia que yo recuerdo que fue, o sea, no sé si yo me informé ya después, pero yo le recuerdo este reclamo de creadores que no entraban por el sesgo de la convocatoria, 2006, 2005, como por ahí, no sé si ya venía de antes, pues seguramente en los 90 ya hay, ¿no? No, 90 no. No, o sea, me refiero, en 90 ya hay la experimentación en el campo práctico artístico. Ya que eso llega a la burocracia del arte para que ellos digan, que vamos a modificar nuestra pinche convocatoria. Pero, mira, no sé si decir que no todo es malo en la clasificación. De alguna manera tengo un poco de ayuda. O sea, ayuda mucho. Perdón por nuestra chamarruquez. Pero yo sí ayuda, sí. Yo tengo así de clasificar cosas, o sea, hacer mi cuadro, mi plan, esquematizar, o sea, es una escuela... Pero también tiene que ver con la historia, o sea, la pintura sigue existiendo como disciplina y categoría por la historia, o sea... No, pero mira, por ejemplo, algo interesante que sea Juan Hacha, dice, es que si tú ves a un hombre de la pintura rupestre, la acción parece la misma que la de un muralista mexicano, es tomar un pigmento con un utensilio y sobre la pared dibujar, pero el gesto, las condiciones de producción, distribución y consumo de las experiencias es completamente diferente, aunque en el aspecto fenoménico de lo que estás viendo sea lo mismo el acto de pintar. Entonces lo que dice Juana es que tenemos que entender el acto de pintar y el acto de esculpir concretamente con las circunstancias epocales, ¿no? Como de un momento, ¿qué significa pintar para una? Entonces, si nos quedamos como con la gestualidad, parece que entonces el arte está presente a lo largo de la historia de la misma manera, ¿no? Y no, sino que las operaciones tienen un significado diferente dependiendo de la época. Clasificar los objetos no es exclusivo de la ilustración, o sea, es como Sapiens, ya existía una clasificación de cosas desde las cavernas, o sea, esto... figurillas, formas de... Pero antes del Homo sapiens era el Homo faber, el Homo faber sabe que en lo práctico, que en el hacer, las cosas están juntas. Es el Homo sapiens el que introduce categorías clasificatorias desde que nacen las ciudades, la religión y la... Pero sí insistiría de que el concepto de arte tal y como lo conocemos es una invención moderna, o sea, aunque el término se utilizaba en Grecia, tenía una relación con la técnica, pero ya el concepto de arte como trabajo y placer
Porque la comida se convirtió, el cultivo se convirtió fermentarlo en alcohol. Ah, caray. El arte culinario. El arte culinario. El arte Por ejemplo, eso que dijiste la- ahorita, recordar que en Platón la discusión es con la mímesis, ¿no? Con la copia. En Aristóteles el arte está ligado a la tecné, a la habilidad. Eso quiere decir que lo que le daba valor al arte antes de lo bello, antes del sentimiento de lo bello, fue Lo bien hecho. ajá, La la habilidad. técnica y la habilidad, ¿no? Y entonces la concepción del arte como experiencia bella ya es moderna, ¿no? Ya es siglo XVI, ¿no? Siglo XVII. Y en ese sentido la historicidad, ¿no? La Sí, mutabilidad. la manera de decirlo, porque ahí ha estado. Lo que no se dio históricamente fue clasificarlo y decir esto es esto, pero ya estaba, o sea, Digo, los pensadores. Y por ejemplo, esta pregunta que nos hacen en el chat, Sí, no sé si revive también, y ustedes que tienen más conocimiento de historia del arte, la división entre las artes gremiales, ¿no? Las artes liberales, las bellas artes, porque de alguna manera creo que a eso remite. Hay circuitos de productores, de distribución, de consumo, de obras con valores estéticos, con todo, que no son considerados artes bellos, ¿no? Pero que están produciendo efectos estéticos, Sí. Entonces, no sé si hay un comentario, Sí. por ejemplo, Yo sobre pondría esa una. separación de artes gremiales. Aquí en América, en particular, se desarrolló una estética en la colonia que no fue incluido en la academia como un fenómeno artístico, A ver, ajá. que es el exvoto. Ah, ya. O sea, el exvoto es un producto de la fe religiosa de las comunidades, de la comunidad religiosa católica mexicana y también en el sur se desarrolló. Y quien realizaba los exvotos era el pintor del pueblo, pero el pintor era naif, es decir, no tenía una formación académica. Entonces uno ve un exvoto y parece que lo hizo alguien que sí no sabía de perspectiva. Tiene elementos básicos, ¿no? Básico, ¿no? pero lo importante es de que alguien necesitaba alguien que pintara y había un pintor de los exvotos, y esto ahorita ya históricamente haciendo el giro contemporáneo ya es un arte reconocido. En este tema se hacen exposiciones de los exvotos porque les El Menegildo Bustos es un poco más moderno, que no tuvo academia y es reconocido como uno de los pintores mexicanos más importantes. ¿Qué hacía? Hacía retratos. Pero bueno, ahí decimos ya el Tiene Menegildo. una serie de los Pero ahí cometas. decimos ya el Menegildo. Los exvotos no decían quién lo Ah, pintó. no. Sí, Y eso es interesante, pero me acordé porque y también además hace como exvotos. en el exvoto hay una lógica de cómo la estructura, ¿no? Hay una narrativa que se escribe, es decir, yo, Filomeno Mateo del pueblo de tal, Parece agradezco a la Virgen de Santo Tomás de Telconcingo porque me ayudó a salvarme de un problema de salud y bla bla. Y la ilustración de la imagen pictórica de la situación, la imagen del santo o la Virgen y la fecha, doy fe y ya. Entonces es una estructura que se mantiene en los Como exvotos. documentos. Son momentos históricos y sociológicos. O sea, porque también habla de las problemáticas, de las preocupaciones. O sea, a veces hay como chusco, ¿no? De que hasta contemporáneos también, ¿no? De que, gracias por salvarme de los ovnis, gracias porque no me descubrió mi infidelidad mi esposa, gracias por vivir. Hay temas sociológicos también. Pero justo este ejemplo, lo pongo justo en cómo el sistema del arte excluye, porque el sistema del arte es sistema porque hay partes que la componen, el museo, la academia, la galería, el coleccionista, el crítico. Por el ejemplo, curador. en este mismo ejemplo del exvoto, yo escuché, supongo que ustedes lo saben mejor, que esa es una de las fuentes como formales o así de Frida Kahlo, ¿no? De que la pintura de ella de alguna manera pues tiene el acierto de haber volteado a una Y de hecho expresión. hay un exvoto no cuando considerada. fue el accidente de Frida Kahlo, o sea que ella, Sí. su familia mandó a hacer el exvoto. Porque además el exvoto no se manda a una galería, sino que se manda a la iglesia. En la iglesia está el exvoto, como el agradecimiento. Es su lugar. Claro. De hecho, el primer exvoto, digamos, histórico en México es el de Hernán Cortés, que se supone que en la noche triste, cuando estaba huyendo, le picó un alacrán, un escorpión, y estuvo a punto de morir. Entonces le pidió a la Virgen de Guadalupe, que es de donde es, por cierto. La Virgen del enemigo, ¿no? Y La Virgen de Guadalupe existió en es España. que Es una él Virgen es de Extremadura y hay una Virgen de Guadalupe. Guadalupe de Obviamente Extremadura. llevaba él la Virgen, pero bueno.
le pidió que lo salvara. Como se salvó, obviamente hizo un exvoto, que no es una pintura, sino que es como una joya ahí medio rara, pero es como el exvoto, con agradecimiento. Pero es como una anécdota. Sí, lo que le adivinó, supuestamente el nigromante o el que lo acompañaba se murió esa noche, ¿no? No le ayudó en nada. Dice, ¿qué hago? ¿Le sigo o me quedo? Pues mejor vámonos, ¿no? En la noche de la victoria, en la noche triste, sin las personas. Bueno, lo que quería como preguntar era eso, o sea, parece que hay como, no sé si llamarlo en este caso agenciamiento, o diría Plinio, la Frida fue la Huaychican de los 50, de los 40. Sí, es un agenciamiento o es extractivismo, ¿no? O sea, como hay un sistema del arte al que pertenece ella, ¿no? Como a un nivel socioeconómico, porque no era ninguna... Y de repente hay una mirada hacia el arte popular, una especie de reivindicación, pero que viene de este sujeto concreto. Pero me acordé de lo que dijo Lucas Avendaño, y que siempre le preguntaban, tú estás retomando, copiando la Frida Kahlo, ¿no? Al contrario, ella le copió a nosotros, a mi comunidad. Claro. O sea, ella se puso los vestidos y la falda y que la falda en la cabeza. Está recuperando algo que la extractivismo, ¿no? que se dio por ella, ¿no? Tal vez sin querer. Y por ejemplo el diseño en las cuestiones porque hemos hablado mucho de arte artesanía, como de artes feudales, de artes modernas, pero las artes industriales, el diseño, que también va a generar una serie de problemas, ¿no? Porque va a haber belleza y funcionalidad, lo cual pone en crisis el valor moderno de lo inútil del arte, ¿no? Lo va a poner en crisis un poco el diseño, y va a coquetear esta relación de belleza y funcionalidad con lo que era la artesanía, ¿no? Porque la artesanía era un objeto con cualidades estéticas, pero que cumplía una función ritual o una función social, ¿no? Dependiendo. Entonces, por ejemplo, no hemos hablado mucho de eso, pero el diseño también tiene una serie de agenciamientos o de extractivismo respecto al arte popular. Muchísimo, porque ahí existe, pues hay un cinismo más. Sí, es más, pero a lo que voy es esto, no es tan diferente las operaciones de los diseñadores a la de los artistas, y si el criterio de distinción... Por lo menos son más sinceros los diseñadores por lo menos aceptan que son cínicos y que lo hacen, el artista todavía quiere el reconocimiento de que está haciendo una hermenéutica. No, yo lo hice así, o sea, siempre hay una justificación ahí de que siempre está bañado por la culpa. Parece algo discursivo más que algo práctico, o sea, en la práctica parece el mismo gesto del centro hacia la periferia. Y veía un docu de una diseñadora mexicana, no me acuerdo el nombre, que seguro es de las más importantes, y habla de unas morras que se llaman las Flaminguettes, y estas morras diseñadoras, así super white chican, super todo, es como lo que el diseñador quiere ser, así que le entreguen proyectos del Cirque du Soleil, campañas de etiquetas de Alpura, así como grandes proyectos, ¿no? de diseño, y estas morras curiosamente se van a vivir cerca del mercado de la Merced. Pues nada, güeyes, ¿no? Porque pues, obviamente la producción estética del arte popular, nada más te vas un rato al mercado y vas a ver monitos, cuanta cosa, pues lo vas a agarrar y luego lo vas a poner eso. La maleta esta famosa de identidad mexicana. ¿Has visto esa maleta de mano que andaba circulando de la mazapán, de la rosa mazapán, ¿no? Que lo volvieron como maleta de mano? O sea, esa... la mazapán de la rosa. El mazapán de la rosa que venden en... O la caja de huevo de San Juan, ¿no? Que ahora es maletero. O sea... O sea, el diseño, como dices, es más cínico. Hasta uno lo quisiera tener, ¿no? O sea, yo quiero que me regalen eso, pero te pones a pensar, dices, o sea... Sí, a lo que voy es un poco en esta idea de que hay como sistemas estéticos de producción, distribución, consumo, etcétera, que no entran inmediatamente dentro del campo del sistema del arte, y que era un poco la pregunta, ¿no? del comentario del que partimos hoy. Pero ¿qué pasa cuando sí? O sea, ¿qué pasa cuando sí hay una relación, ¿no? Como una dialéctica entre el centro y la periferia? O sea, que relación exitosa, un matrimonio exitoso. Ajá, entonces parece que no tiene, o no sé, pues si la respuesta es que no tendrían por qué estos otros sistemas buscar su inclusión en el sistema del arte, o lo que está preguntando quizá es que es demasiado hegemónico el discurso occidental del sistema del arte y no deja que se desarrollen los otros
sistemas de producción estética. No, no sé. deja, pero si les interesa. Ujú. Si lo cooptan y ya. Pues es la lógica del Si capitalismo. no les interesa, ¿no? Pero Ahí creo, está la creo- lógica del creo- creo mercado. que la pregunta quiere, como el ejemplo que puso justo de las economías alternativas del tubing, el trueque, El trueque. creo que la pregunta lo que está diciendo es que ¿qué posición tiene entonces esa alteridad, esa periferia? O si es posible otra crítica. O si es en torno a posible, eso. ajá, y entonces de alguna manera empezar a deslegitimar el sistema occidental y empezar a crear otros criterios, otras categorías que desplacen la lógica occidental moderna, ¿no? Del sistema de las artes. Creo que también apunta hacia eso, ¿no? Como es que este sistema es eso, solamente coopta, instrumentaliza, tal. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo nos organizamos redes de poder, de comunicación para quitarle poder hay a algo ese que sistema no hemos, centralista? como que ¿no? no hemos analizado, y es el hecho de que todo fenómeno artístico tiene un resultado material. Sea la performance la cosa más efímera que haya en la actualidad, de cualquier campo, de cualquier tema, sea periférico, sea, o sea, ponle tú que van a la comunidad y hacen una cosa exitosísima, ¿no? Pero, y si eso no se deja aprender, casi siempre son documentos, fotos, Pero y aprender sobre por quién. aprender, o sea, por lo occidental, o sea, el occidental busca un resultado material, sea documento, Sí, sea es que foto, es ahí. sea un video, que eso también se vende. O sea, si no existe materialmente algo que genere dinero, entonces no funciona. ¿Y cómo puedes? Vamos a hacer un proyecto de la oralidad. Pero Occidente ¿Cómo va ya a ser tiene eso? la capacidad de venderte hasta el rumor, Sí. ¿no? O sea, de No, por eso te construirte digo, un relato o sea, en torno sí, a algo sí. que no existió nunca. Yo pongo el ejemplo más burro, que es documentos fotográficos de un performance, ¿no? Que es lo que se vende, carísimo, ¿no? O cualquier acción, lo que sea, un registro de voz, o sea, cualquier cosa, o sea, todo se puede vender, o sea, no escapa nada, eso es lo que, pero se necesita materialmente algo, un fetiche, Sí, sí, sí. una cosa que pueda intercambiarse, se pueda vender, se pueda exponer, se pueda resguardar, se pueda archivar, ¿no? Entonces, ahí Pues está como- responde a una lógica racionalista todavía, porque pues esa es la lógica del sistema del arte, digamos, también de racionalizar ciertos procesos, en este caso un proceso artístico a través del concepto de obra, autor, y en ese sentido, como hablando de Oaxaca, las comunidades que pues responden a otras lógicas históricamente, o sea, aun cuando históricamente ya se han, digamos, integrado por procesos de la religión, del Estado moderno mexicano del siglo XX, aún así siguen manteniendo ciertas lógicas por los usos y costumbres, por su epistémica de la realidad, de cómo entienden la realidad. Y por lo mismo, digamos que si alguien sale de la comunidad como un chico que quiere estudiar artes y de repente le decimos, ¿hay arte en tu comunidad? Y él dice, no. ¿Por qué? Pues porque no hay artistas, no hay museos. Pues sí. O sea, de alguna manera entiende o entendemos por su respuesta porque obviamente el sistema del arte no está instrumentalizando lo que hemos venido hablando, digamos. Pero no significa, por ejemplo, eso sí, no significa que no haya experiencia estética, no haya fenómenos estéticos, que es donde quizás también podríamos abordar, es decir, todas las comunidades, toda práctica humana, pues tiene manifestaciones estéticas, lenguajes. Pero bueno, ahí creo que es un poco más complejo, porque no es que se vaya sucediendo históricamente un sistema tras otro, o sea, no es que a las artes feudales o gremiales las sustituyan las bellas artes y que después a las bellas artes las sustituyan las artes del diseño o las artes industriales o funcionales, sino yo lo que creo es que sobre una capa se va urdiendo la siguiente y la siguiente y va generando un complejo entramado. Entonces yo creo, por ejemplo, las comunidades sí tienen a sus usos de los objetos estéticos, ¿no? Que puede ser la filarmónica de la comunidad hace una pieza para el funeral de la señora más vieja, ¿no? Cuando murió de la comunidad. Entonces, bueno, el uso es un tanto ritual, es más social, no es una apreciación estética ni una reflexión de la historia del arte, ¿no? Es una cuestión, una función social ritual específica. Pero al mismo tiempo esa comunidad, pues obviamente hay telecomunicaciones, los chicos salen a la ciudad, regresan a sus comunidades, de repente música banda, o fundan un espacio, galería, dentro de la Sierra Mije, ¿no? O algo así.
Y entonces ya no es como, es que ahí están las artes premodernas con un uso ritual, que no, está eso, pero ahora está tensado con alguien que además le está dando otro uso a la música. Entonces puede ser que esa pieza que compuso la Filarmónica para el funeral de la señora, ahora la escuchas en la galería de este compa que viene a la ciudad. Y entonces, ¿qué sigue siendo el objeto? Nada más la música que acompaña un ritual, ya tiene una connotación de una cuestión del sistema de la salud. Y luego, sobre eso, los diseños, las redes sociales, el acceso a internet, los chicos empiezan a incluir técnicas o estrategias y empiezan a jugar con los símbolos de su comunidad, ¿no? Entonces es bien complejo porque están al mismo tiempo en un mismo espacio conviviendo tres épocas, ¿no? Artes gremiales, bellas artes y artes industriales, ¿no? Como todo. Entonces lo que nos dice es que en la realidad los objetos están transitando de un campo al otro, están traduciéndose. Pero eso lo sabemos porque estamos reflexionando a partir de esto. Claro, claro. O sea, sí existe pues, esto, bueno, sí se clasifica. Y por eso lo podemos nombrar. Ajá, ¿no? podemos ser conscientes que nombramos. La importancia de la crítica. Y de la racionalidad ilustrada, que al final hay que Y la salvar. Porque la conciencia. crítica responde a una Sí. racionalidad, el concepto de crítica responde a una racionalidad. Por lo mismo, este ejercicio que hacemos en este capítulo, como los demás, creo que esta función funciona, tiene una función. Es decir, o sea, ponemos sobre la mesa los temas, más allá si están de acuerdo o no, pero el tema es de que lo exponemos y tratamos de... Ahora, yo creo algo importante es que la pregunta yo creo que viene de una especie de reclamo. La racionalidad occidental, cuando se piensa autocrítica, pues entonces sigue siendo hegemónica, ¿no? Ahora incluye sus contradicciones, como la periferia, la incluye, pero como yo la pienso, ¿no? Como yo la veo, como yo la determino, como yo la narro. Yo soy el que pone las reglas. Yo soy el que pone las reglas de traducción, ¿no? de este fenómeno. Y creo que el reclamo viene de ahí, como viene de... Es que se sigue como fortaleciendo esa racionalidad, y no sé si la idea es como, a ver, los sistemas alternos, tanto económicos como artísticos, ¿cómo van a negociar con el discurso hegemónico? O sea, ¿se van a cernir a lo que el discurso, o van a aprovechar las grietas estructurales de ese discurso para de alguna manera insertarse, resistir, contradecir, aminorar su poder hegemónico? Entonces creo que la pregunta es interesante porque dice, hay una relación centro-periferia, pero cuando la periferia le entra a la negociación de la modernidad de los términos, ¿de qué se trata? De que sea yo propongo pero tú dispones, ¿no? Como el discurso hegemónico, o más bien aprovechamos esa supuesta estrategia autocrítica de la racionalidad moderna y nos insertamos en sus contradicciones, y a partir de mostrar esas contradicciones mostramos lo débil de la racionalidad moderna, ¿no? Lo inviable de esa racionalidad. Entonces, como un intento de empezar a quitarle poder, ¿no? De empezar a decir, es que esta racionalidad no... Está un poco idealista, pero sí ha sucedido, sí ha sucedido muchos... que aprovechan, ¿no? Sí, esta cuestión de la todo, autocrítica y se insertan en esa herida de la racionalidad. Sí, no, y a partir, y a partir de ahí, es lo que digo, es lo que hemos comentado, por ejemplo, cuando hemos hablado del Shansai de Byung-Chul, que lo que hace él es decirte, mira, es que Occidente piensa los contrarios como opuestos, ¿no? Y otra racionalidad piensa los contrarios como complementos, ¿no? Como opuestos. Entonces lo que está haciendo al decirte esto es, hay que tomar distancia de la racionalidad que construyó esas categorías separadas, dicotómicas. Entonces, o dualistas. O binómicas. Es que pueden ser dualistas, pero el dualismo puede ser triádicas. complementario, y el dualismo puede ser dicotómico, o Sí, triádico, sí, o lo que sea. Pero a lo que voy es que ese comentario creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, si esa racionalidad, a pesar de que incluya su alteridad, sigue siendo la que tiene la última palabra, pues ¿de qué se trata, no? Siempre vamos estando a bailar al son que nos toque. Entonces, ¿en qué momento vamos a aprovechar más bien la autocrítica de esa racionalidad para empezar a criticarla, ¿no? A desprestigiarla y a cambiarla por una racionalidad realmente alternativa? Entonces, creo que ahí quiere decir si la relación de poder que pasa. De artistas que han hecho eso, o sea, sí.
usan las herramientas, Ajá. estas herramientas las Sí, utilizan sí, sí, las de manera estrategias, increíble. pues aquí el máster se me hace bien, ¿no? Los dos. Y- Ahí vamos. Y le dan la vuelta al En eso, sistema. en eso, sí. Lamentablemente es más listo el sistema, porque Tiene lo la legitima. capacidad de volver o sea, sí, a... qué bueno, entendiste cómo funciona la cosa. Sí, sí, sí. Pues está bien, está bien tu Déjalo, proyecto, máster. está chido. Apenas. Adelante, pero las reglas están intactas. Sí, entonces es como O sea, una negociación, o sea, está creo que negociando los términos de la modernidad. Yo también podría decir, bueno, si el sistema del arte nace con una condición económica capitalista y se supone que en la lectura histórica nos indica que el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, por ejemplo, nos marcó una enseñanza de que el capitalismo es más chingón. Yo pondría todavía en duda por las condiciones en que estamos viviendo en nuestra época, donde el capitalismo ya no tampoco nos deja así como claro de que siga siendo su lógica la que está diciendo pues es que sigue siendo el capitalismo. No, hay otras alternativas que económicamente, el caso chino por ejemplo, también hace que podamos considerar que tomando el concepto de Humberto Eco, si el arte puede considerarse como una metáfora epistemológica, también la condición ahorita del arte, la crisis, podemos decir, también del arte responde también a esa crisis del capitalismo, económicamente hablando. Y en ese sentido, veo la posibilidad de otras maneras de entender los fenómenos estéticos sin depender tanto del sistema del arte, aún así recuperando que el sistema tiene algo que funciona, la reflexión, la crítica, La autocrítica. pero quizás las instituciones habría que también revisarlas, por eso la crisis del museo también hay que poner atención, y sobre todo en el caso de las comunidades donde quizás el concepto de museo no funciona como lo manejan los centros. Sí, es otra forma. Sí, es que, entiendo lo que dices de esta manera. La racionalidad como moderna ilustrada declara la autocrítica, ¿no? Como una de sus características. Pero lo que hay que ver es qué tan radical o tan efectiva es esa autocrítica ya en las instituciones, ya materialmente, qué tanto sí están siendo alternativas, ¿no? a la otredad, que tanto están dispuestas a cambiar su funcionamiento, sus concepciones, su lógica, su organización. Entonces vemos que es como una declaración nada más así, ¿no? Como categorial de la racionalidad. Es que yo soy autocrítico, ¿no? Y eso me llevó mi propia historia, ¿no? La racionalidad occidental. Pero ya en la práctica parece que es nada más el dicho, pero no se reconfigura efectivamente las relaciones. O habría que encontrar los ejemplos, como dice Plinio, ¿no? de los artistas que aprovechan esa condición del pensar occidental y a partir de ahí le dan la vuelta, agencian algo, ¿no? lo multiplican, lo tal. Y yo creo que esos son los ejemplos valiosos, ¿no? Porque son estrategias inteligentes de negociación con la modernidad, ¿no? Con el Exacto, y discurso de la yo pondría modernidad. el tema de China, por ejemplo, de cómo le dio la vuelta al capitalismo, porque inició siendo un estado comunista, comunista, pero con la condición de que también tiene una epistémica civilizatoria, es decir, tienen otra lógica. Es que, por ejemplo, la separación es ella misma moderna, o sea, decir o eres capitalista o comunista, nuestra propia criterio es manda porque lo separan, pero en la práctica dice, por ejemplo, y en China pues, parece que es contradictorio. No, dejas tú a China, nosotros en Guaxi. Pero hablando de economías, por ejemplo, que China nos está poniendo un ritmo al mundo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, o sea, lo que decimos es, por ejemplo, tú y yo a veces nos intercambiamos mezcal o lo que sea. Entonces, tenemos prácticas comunistas y tenemos tarjeta de crédito, entonces tenemos prácticas capitalistas y tenemos le ayudo a mi vecino a poner su reja y no quiero nada a cambio. Prácticas socialistas, entonces lo que vemos es que... Eso pasa en México, en Oaxaca. Es lo que digo, o sea que yo no sé, en otras partes. Yo creo que sí, yo creo que hay un germen de la... Yo creo que hay... Es que sí, o sea, por ejemplo, pensar que nada más en lo rural es la comunalidad, ¿no? Hay comunalidad, eso, ¿no? O sea, una anotación. En los multifamiliares de la Ciudad de México, o sea, un pinche edificio donde viven 12 familias en el mismo, se echan la mano, ¿no? Así, oye, avísame cuando viene, es que te dejaron el paquete y lo recibí yo, es que, o sea, un montón de cositas.
Entonces lo que digo es que ya en la realidad vuelve a suceder. Los sistemas También económicos los chismes y los peleas. Sí, es parte de... Los chismes y los... Que es Pero o sea, eso justo- está combinado, es nuestra racionalidad moderna la que separa comunismo de capitalismo, Sí. pero quizás en la práctica tenemos prácticas económico-políticas que atraviesan los campos, ¿no? Que son Sí. transeconómicas, ¿no? De alguna Sí, manera. sí, sí. Entonces eso es interesante. China lo que hace es que con su irrupción nos muestra que en realidad la cosa es más compleja de lo que pensábamos, y que la narrativa occidental del triunfo del capitalismo sobre el fracaso del comunismo es una ficción, porque en lo concreto las sociedades siguen teniendo prácticas económicas híbridas. Entonces también un poco el problema de la pregunta que nos hicieron es que presupone eso, una distinción clara entre el centro y la periferia, cuando las dinámicas entre ellas están más convulsas, creo, ¿no? Sí, De lo sí, que parecerían. Sí, sí, sí. Ajá, entonces, No Ya, sé, sí. también estamos en una ficción respecto a... Y además, O sea, creemos que eso es y en la realidad eso no va a funcionar por más tiempo. O sea, ¿a qué te el arte, el refieres? sistema del arte creemos que va a funcionar por 1000 años más. O sea, eso También el capitalismo cree eso, ¿no? Yo creo que nos creó una ficción de para que mí está debe dando de ser. muestras de que está transformando, o sea, que hay una metamorfosis, porque el El que te igual luchó más. el enfoque autocrítico se va a Y agotar, o vas a sea, hacer va la a llegar tanto el cántaro, ¿no? El agua al cántaro. O sea, dice que es tan autocrítico y no logra que a algún punto va a tener que modificarse esa, Porque, esa ¿en lógica. qué beneficia humanamente todo esto? Pues lo que dice Adorno es que O sea, es un modelo, o sea, que al arte no sí. le puedes pedir que él realice lo que Sí, le toca sí. a lo político, ¿no? O sea, el arte es un modelo de pensamiento, de hermenéutica, de reflexión, Sí. y lo que tenemos que hacer es más bien agenciar el arte, saber, a ver, si el artista logró hacer esto con su capital semiótico, o sea, con su interpretación histórica de la cultura, ¿qué le toca a la sociedad respecto a sus relaciones de poder? Si el artista logró hacer una reconfiguración de la historia de sus elementos, es un modelo, o sea, lo que él está haciendo no va a emancipar a la sociedad, está presentando la posibilidad de pensar diferente en las categorías. Entonces creo que más bien la sociedad tiene que voltear con seriedad al arte, o sea, como decir, eso que está haciendo el arte nos podría reconstruir los métodos de la investigación de las ciencias sociales, de la investigación de las ciencias naturales, y creo que es algo que hemos platicado también, que la investigación en artes ha tenido el problema de que ha dependido de la sociología, de la filosofía, de la Sí. antropología, Sí. y la vemos como un derivado de las humanidades en lugar de ahora invertir y decir, güey, es que los artistas hacen reflexiones, crean objetos y sus métodos son sui Exacto. generis, no están... Y es que ahí lo dijiste. Ajá. El problema, digamos que cuando el arte entra al problema de si es conocimiento o no, Ujú. se topó con que inicialmente el ¿Quiénes- conocimiento se desarrollaba a partir de un método. el ¿Quiénes método dictaban científico. el conocimiento? Ahora, como el fenómeno Ah. para la ciencia era un fenómeno fáctico, Ajá. el arte no entraba dentro de eso. Y por eso el arte en su entrada al campo de como conocimiento se apoyó de metodologías científicas, Ah. como todavía la sociología, la antropología, Sí, lo- copió No, sus- ahora, pero ahora, ahora es al no, no, revés. no, no, depende no sé si- de pero a ver, muchos campos. Y ahora produce. termino de dar. Ujú. Justo unas aportaciones de la investigación en las artes contemporáneas, la clave es la metodología, que tiene que ver, como bien lo dice Edgar, la metodología es del artista Ujú. y desde ahí debe de partir la metodología y Sí. la investigación en las artes. Sí. Y se extiende, además de ser del artista, como los modelos de la investigación sociológica, antropológica son modernos, traen la forma de entender la realidad de la modernidad ilustrada. La cuestión del arte es que es una metodología híbrida, transdisciplinar, sui generis, y en ese sentido es un poco la idea con la que Adorno cierra la teoría estética. Siempre ha habido una jerarquía de la ciencia sobre el arte y es el momento en el que la estética le tiene que dictar a la ciencia nuevas formas de pensar el ser, ¿no? Nuevas formas de pensar la historia y todo. Entonces es interesante, pero las artes, por ejemplo, en la educación oficial, siempre tienes así la clase de educación artística, que nada más tocas la flauta, una pinche melodía pedorra. Y entonces las bellas artes. las bellas, o las bellas artes como teatro. el momento del espíritu en el que y no se ha visto con seriedad lo que ha aportado metodológicamente la investigación artística. Entonces lo que creo es que el arte puede ser un modelo epistemológico de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, y creo que eso ya está intuido en la Gaia ciencia de Nietzsche, porque la ciencia jovial, lo que él está diciendo es que la racionalidad produce, o sea, el cientificismo moderno,
una ciencia rancia, o sea, una forma de entender el ser, la física, la naturaleza con categorías abstractas. Apolínea. Y él está hablando de una ciencia, una Gaia ciencia, una ciencia jovial en el sentido de una ciencia dionisiaca, que creo que la consecuencia última de lo que está diciendo es vamos a tomar a la investigación del arte como paradigma epistemológico. Y eso es bien interesante. Sí, bueno, pero siempre se quedan en el discurso porque sí, o sea, sí, mira, y estamos años luz, seguro hay lugares donde sí, pero en América Latina yo veo, o sea, por ejemplo, escuelas que todavía siguen con un paradigma positivista, ¿no? Conductista, ese es el gran pendiente. No hay paradigma hermenéutico, no hay paradigma crítico. ¿Y dónde está la educación que nosotros pensamos que...? Pues es que por eso es que le seguimos apostando al arte, porque además de ver una experiencia social y cultural, también creemos que deja algo epistemológico, ¿no? O sea, que la manera en la que construye conocimiento es una lógica de la sensación interesante que no ha sido... Sí, el paso sería de una educación del arte a una educación artística. Ajá, en el sentido de la investigación artística, como método de investigación de la realidad, ¿no? Sí. Y es porque tiene eso, la capacidad de ser, la reflexión artística es al mismo tiempo conceptual y no conceptual. Por incluir lo estético, tiene un momento no conceptual, entonces eso lo hace diferencia de la ciencia tradicional. Y eso también hace que trasciende la idea de que somos mente, somos mente, cuerpo y sociedad, ¿no? Somos cuerpo y sociedad, ¿no? Exacto, eso rompe la lógica capitalista. Lo interesante es que retoma la historia sin ser historia, retoma la antropología sin ser antropología, eso es lo interesante. Sí, o sea, por eso es trans, porque pasa, pero no se queda, ¿no? Y los académicos de las ciencias... Esos son los purismos. Dicen, pues es que... tú no estás haciendo historia. Estás haciendo un chilaquil de... ¿Quién te dijo que yo estoy haciendo historia? O sea, eso es lo que le puedes contestar a un arrogante historiador. Me deja todo el historiador, el sociólogo. El sociólogo que tiene métodos y estrategias como entrevista, y que quieren que la investigación artística siga un método científico. Cuando, güey, estás hablando de una disciplina que está de entrada entendiendo el ser. O sea, entra y sale cuando quiere, no en horarios que les digan las demás ciencias. O quizá no cuando quiere en un sentido caprichoso, sino lo que el objeto pide. O sea, si el objeto está transitando por esto, el artista como que lo sigue. En cambio, el epistemólogo, él establece las categorías en las que el objeto va a navegar. Y en ese sentido es la preeminencia del sujeto sobre el objeto, la ciencia tradicional. Pero en el arte hay una inversión y hay una apertura al objeto. Entonces, como tú ves la versatilidad del objeto, tu método se va volviendo un Frankenstein, porque precisamente para seguir su trayectoria tienes que combinar una estrategia de la sociología, una de la psicología, una de la fenomenología, una de la hermenéutica, no sé qué. Pero tú se lo presentas a alguien con un paradigma moderno ilustrado, y te va a decir, me estás dando un chilaquil de cosas, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Quién dijo que se lo vas a enseñar a esa persona? Porque las universidades, pero estoy hablando cuando lo presentas como una propuesta. Bueno, la artística está bien, pero pero estamos hablando de la relación. No, pero estamos hablando de la relación entre arte y las ciencias. Y si las ciencias tienen su expresión en la universidad como centro de producción de conocimiento, son las universidades las que validan cuando algo es científico o no. Entonces, el problema es que las universidades tienen una estructura de legitimación que le están pidiendo al arte que se cierne a los modelos de investigación de esto. Más concreto, la UAPO, por ejemplo, que es la Universidad de Oaxaca, como anécdota de la experiencia, eso en su normatividad orgánica del siglo XIX, siglo XX, establece el método científico como método de conocimiento en la investigación en la universidad. Obviamente que cuando se crea la licenciatura en artes, choca esa normatividad porque está en la ley orgánica. Obviamente su ley orgánica responde al pensamiento racionalista moderno que no se ha actualizado evidentemente, y eso afecta a áreas como las artes principalmente, porque evidentemente las artes no pueden responder científicamente a esa lógica de cómo crear conocimiento si el fenómeno no da. Y la frase del agua pues ciencia, arte y libertad. Es decir, están separados claramente los conceptos, ¿no? Sí. Perdón. No, súper. O sea, nada más iba a decir. A ver, ¿cómo era? Que en estas cuestiones de la ciencia. Esto en la América Latina, donde la cuestión del arte siempre ha estado jerárquicamente más ligado a eso, a la artesanía, a espontaneidades de la cultura popular. Leía yo un libro para estas cuestiones de investigación de las artes,
que, por ejemplo, Inglaterra ya le apuesta mucho a la investigación artística y sus vínculos con la epistemología, pero lo curioso es que aunque suena chido, aunque suena como de, mira, están volteando al arte para ver qué métodos y estrategias, ¿no? Construyen conocimiento, lo cierto es que la motivación es porque Inglaterra se dio cuenta de que en el arte también había derrama económica. Entonces, que si fomentaba la investigación en arte iba a tener más exposiciones, más, y que hay un turismo artístico. Entonces es como, es bien pinche complejo. Es como una vez que uno piensa que ya se gana. Sí, eso sí, ahora y otra vez la razón. No, y además, tomando en cuenta. Pero pensemos que eso es Inglaterra, pensemos que es la cuna de la revolución industrial y por ende de la modernidad. Y que a lo mejor en América Latina, cuando se voltea las artes, se pueda tener otros resultados o otras motivaciones. Yo lo que entiendo es que ahí le han dado más importancia al arte, no porque entiendan su cuestión espiritual o crítica, sino porque también es fuente de ingreso, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno es que le destina parte del Producto Interno Bruto que uno diría, güey, en México queremos eso, ¿no? Pero, no, ya lo hicieron porque... Pero hay una diferencia entre el fenómeno que pasa en Inglaterra o Estados Unidos y lo que pasa en el caso de las artes en América Latina. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, el poder blando, cuando en Estados Unidos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, tenía dos de los poderes de una potencia, que era el económico y el militar, pero no tenía el cultural. Hasta el momento Estados Unidos no brillaba en el sistema del arte. Y vino Greenberg. Jackson Pollock y la generación de los... Obviamente va de la mano, ¿no? En el sentido de cómo instrumentaliza el fenómeno estético. En contra de Rusia y de Irán, totalmente. Totalmente, ¿no? De hecho, la respuesta a la abstracción racionalista Frida Russo del constructivismo al expresionismo individualista, porque además no es colectivo, ¿no? Hicimos el expresionismo abstracto, a diferencia del constructivismo que sí es colectivo. El capitalismo es el Jackson Pollock es el artista y los demás como individuos que coinciden en una idea greenbergiana de la narrativa de la pintura moderna, pero ahí vemos cómo se instrumentaliza a partir de una intención geopolítica, pero en el caso de América Latina tiene otro sesgo, es decir, aquí el arte se desarrolla como una especie de souvenir o una especie de entretenimiento. Digamos, es lo que se hace para lo que viene. Eso está padre porque eso quiere decir entonces que la investigación en artes en América Latina no solamente va a ser investigación en artes y ya tiene que asumir entonces como punto de partida una condición de dominación. Ha habido arte por una cuestión de mercado, de folclore, de instrumentalización. ¿Y de resistencia? Y a partir de ahí tiene que reflexionar cómo resistir al discurso hegemónico, o sea, cómo no volverse una teoría tradicional occidental de algo, sino cómo, o sea, lo que dijiste ahorita me recordó un montón a la filosofía de la liberación de Dussel, que era cuando se preguntaban si había filosofía latinoamericana, que esa fue la primera etapa, ¿no? Preguntarse Leopoldo Sea, ¿existe una filosofía peruana? ¿Existe una filosofía mexicana? El segundo paso de la reflexión latinoamericana es sí existe, bajo la condición de que empiece a filosofar a partir de su condición histórica de colonialismo, ¿no? De opresión. Tenía una, ¿cómo se llama? Porque si no hacemos abstracción filosófica, ¿no? Ajá, como una condición subordinada. De dominación, una subordinación. Entonces, el programa lo diseña la condición histórica. Entonces, el programa, en este caso filosófico, la reflexión filosófica tiene que asumir esa condición para pensar su relación con Europa, ¿no? Para pensar. Y entonces no heredar nada más los problemas europeos, sino pensar el pensamiento, ¿no? Filosofar la filosofía. Si pasamos eso, ahorita me hiciste recordar eso con lo que decías del arte, porque si la condición del desarrollo de las artes en América tiene esa condición histórico-política, la reflexión estética tiene que partir de ahí. Hay una tensión con el discurso gringo, hay una tensión con la narrativa occidental, y entonces nuestra estética no puede acabar cayendo en esos valores, en esos usos, en esas... Pero lamentablemente cosas, ¿no? el sistema lo muestra de otra manera. Yo creo que está en construcción. Me encuentro, por ejemplo, autores como compa Juan H. y eso, y lo que veo es que empiezan o ya filosóficamente Rodolfo Kusch, Echeverría, empiezan a construir el andamiaje, ¿no? Que ojalá no lo vamos a ver, creo yo, pero te digo... muy pesimista. Pero te digo yo, el hecho de que esas instituciones sean... o sea, eso no ha pasado en el arte contemporáneo. Eso sigue siendo
transferencia de Pero hay bienalismos. hay O sea, intentos. hay intentos, sí, ¿no? Pero O sea, a yo veces, estoy a diciendo veces que no puede exista. que hace tanto ruido cierto fenómeno que no nos damos cuenta de otras cosas que sí están pasando y que son Sí, interesantes. sí, no, seguramente, pero Y hay que verlas. Pero te digo, hegemónicamente siguen habiendo bienales que son copias de las Sí, ferias exposiciones de arte. internacionales del siglo XIX. O sea, el sistema está ahí todavía. Sí, no, sí, sí. O sea, intocable, o sea, y se sigue generando dinero de eso, ¿no? O sea, otra cosa es lo que estamos hablando, que Sí, es sí, sí. ya una conciencia de nuestra condición de subordinados, repensarnos, reestructurar todo Es ese que ahí va tejido la roto. radicalidad de los proyectos, porque hay proyectos que todavía quieren negociar con la modernidad, todavía quieren negociar con el opresor, y hay otros que le apuestan, y creo que intuyo eso en la pregunta, crear sus propias redes, o sea, crear sus redes de legitimación, de historia, o sea, históricamente construir su narrativa, ¿no? Su relato, y que Occidente haga lo que quiera, ¿no? O sea, con nosotros, Sí, pero y que les nos piense seduce. como alteridad. Es que a muchos Sí, artistas les sí, seduce entiendo eso. que hay una Pero que tensión, tampoco pues, eso ¿no? impida Sí, el no. desarrollo de. Puedes manejar Mira, los dos mundos, ¿no? Sí, Pero lamentablemente, ¿no? mira, ahorita nos está pasando algo muy en Latinoamérica y todo, o sea, pueden haber un nuevo pensamiento y todo esto, pero el auge de las ultraderechas en el sur Eso también. está muy Sí. cabrón. Pero es que justo se explica, en épocas de rupturas, de revoluciones, de rupturas epistemológicas, vuelven los radicalismos, entonces los derechistas se vuelven más derechistas porque están viendo el paradigma en crisis, Sí. y es cuando más te aferras, ¿no? Entonces el fundamentalista se vuelve todavía más recalcitrante No, porque yo- quiere defender, es lo que te explica Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, ¿no? Cuando ocurre un cambio de paradigma, el que viene del paradigma antiguo se va a aferrar a él porque es lo que tiene, y el otro va a radicalizar su esto, ¿no? Entonces se explica dialécticamente, pues, ¿no? Hay estos intentos emancipatorios y al mismo tiempo eso produce efectos bien conservadores, ¿no? Bien Sí, lo que pasa es que derechistas, ¿no? Estados Unidos ahorita está peleando, está resistiendo sus últimos embates del intervencionismo, pues en el caso de Ecuador, con estas, en Colombia y Ecuador hay bases militares estadounidenses y le interesa a la derecha ecuatoriana tener que Estados Unidos esté ahí, o sea, hay una Pero cosa cada vez geopolítica le cuesta bien más trabajo cabrona. tener esa influencia. O sea, sí, pero ya Colombia le dio una vuelta interesante, digamos, después de unas décadas de una influencia muy fuerte. Y pero claro, tenemos las radicalidades en Argentina, Pero que son cosas que forman parte de las. Lamentablemente la derecha tiene mucho poder por los medios hegemónicos. Sí, de porque la comunicación. estructura sigue estando, es como decir que llega la izquierda y transforma. No. No es cierto, porque la estructura Muy débil la social, izquierda. económica, lleva décadas fortaleciéndose y no va a cambiar de un día para otro. Y más bien lo que hacen las izquierdas es como estas plantas que toman una malla y empiezan a crecer sobre ella, ¿no? O sea, como que tratan de crecer sobre la estructura del viejo régimen, pero justo la reflexión de Rosa Luxemburgo es que cuando llega una propuesta utópica o emancipatoria y quiere habitar las estructuras previas, es más fácil que la estructura cambie a lo radical que lo radical reforme a la estructura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí porque uno ¿Pero piensa... tú te refieres al fracaso de las izquierdas? O... Ajá, como O sea, es que el se intento vuelven iguales de pues, fascistas. Morena, ¿no? O sea, perdón, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, sí, es la misma estructura Pero no, lo que pasa es que yo del creo que PRI, la ¿no? discusión de izquierda-derecha también no es como suficiente. No, lo que pasa es que sí, es como Ahí- el ejemplo en lo político de lo que puede suceder en el discurso del arte, ¿no? Con la idea del arte alternativo o de las estrategias alternativas O independientes. a la Alternativo, a independiente. la estética occidental o a la filosofía del arte occidental. Que es eso, ¿no? Es como una apuesta, no sé si izquierda, pues, pero revolucionaria, ¿no? Respecto a esas cosas. Pues lo digo no es como ejemplo, pues, pero o sea, es probable que las estructuras periféricas, ¿qué pasa con ellas cuando entran a la negociación, ¿no? Con el centro? O sea, es complejo, pues, ¿no? No es nada más una Sí, reivindicación además, sí, histórica. Tampoco es una, yo creo, tampoco es una división entre izquierda y derecha, es decir, como bipolar el problema, sino que hay. Y es que, ¿sabes qué es lo que pasa en México, fenómenos- por ejemplo? Perdón. Ajá. En México es bien interesante y eso lo hemos
reflexionado en otros programas, en otras pláticas respecto al sistema mexicano del arte, que está muy mal acostumbrado a un cierto paternalismo de las becas, de las o sea, Sudamérica no tiene nada, casi nada de eso. O sea, se busca, y por eso han sido exitosos muchos colectivos, muchas formas de negociación política a través del arte y de sus... esto que decías, que pueden haber otras maneras de ser autónomos y no hacerle caso a la... crear sus propias Ajá, redes. México, que es lo que se acomodó a una... Sí. Pero también Por porque ejemplo, México responde a una historia Sí, particular. Sí, Sí, de cómo no, el PRI, lo que hizo con El políticas PRI y su culturales, proceso nacionalista. el discurso de Estado-Nación mexicano, Y que está como ahorita anclado o en sea, la cultura. como que una cuestión de soberanía nacionalista otra vez. Sí, Que no está hay un mal, retorno hay un extraño. retorno extraño, que no es el mismo del PRI viejo, Ajá. sino una relectura sobre lo nacional que otra Pero vez... más que nacional, soberanista. Soberanía. O sea, que esa es la palabra. Autonomía, ¿no? Viene de Autonomía la de... autonomía. No, nosotros nos podemos respecto a Estados Unidos, porque acuérdate que el gobierno Sí, le ¿no? pega O y sea, no le pega, o sea... En los acuerdos, ¿no? En los Hay acuerdos. una gran dependencia histórica con Estados Unidos. Y ahora no. Eso Aparentemente, estamos porque viendo, ¿no? Está el bien. embajador tiene negocios en Transísmico y en Chiapas, así que Sí, tampoco no, digamos o sea, que... Pero sí. decimos como que da una vuelta otra vez hacia... ya globalizado, ya... Hay todas globalistas, sí. pero sí otra vez un aparejamiento hacia lo nacional. Sí, pero Otra tienes lectura. razón, porque yo he escuchado a amigos así cercanos, artistas, expresar eso como el abandono del Estado, ¿no? Como es que no apadrinan, no acobijan al artista. Y me acuerdo de ti siempre, digo, es que ya dabas por hecho, ¿no? De que el Estado tenía que invertirle a las becas, al programa, ¿verdad? Y ahora sí, como dijiste, ¿sabes? Hay peores, pues, o sea, hay lugares donde ni siquiera hay la Ni estructura siquiera de los financiamiento de eso, pero al mismo tiempo la esterilidad de ese financiamiento a lo que te orilla es a eso, a crear redes independientes de gestión, de autogestión, de lo que sea. Y entonces este lamento como del artista que perdió el apadrinamiento se me hace como bien interesante, pues, porque Sí. ya en México tiene una historia que tiene que ver con el PRI, con los intelectuales orgánicos. Incluso a No, nivel con estatal, el ¿no? Oaxaca también neoliberalismo, tiene con esa sus salida de propios Voltaire, o sea, apoyos. para que todos Y tuvieran... entonces más bien la cosa es como, bueno, está bien, sí es cierto, ¿no? Hubo y ahora no hay, y pues qué mala onda, porque seguro ahí está el dinero, ¿no? Pero entonces ahora voltear a las redes de autogestión, ¿no? De gestión entre los mismos artistas y buscar eso, ¿no? El apoyo entre los del gremio en lugar del paternalismo Sí, institucional. luego en Argentina me decían eso, o sea, me imagino que también tú estuviste Bueno, mucho, obviamente estuviste 2 sí. años, ¿no? Que los artistas allá trabajan, tienen 2, 3 trabajos. Yo conocí a un artista Ni me que, digas. sí, todos aquí también, pero yo me refiero a cuestiones de, había un chavo que hacía los paneles de tabla roca en un museo, de eso trabajaba. Que es una condición del artista. Ajá, A pero la acá excepción. no, ¿cómo voy a trabajar de poner paneles de tabla roca en un museo si soy artista? O sea, eso me decía él, o sea, yo no lo estoy diciendo. Es como él veía aquí en México. Ajá, veía a México como, a los artistas mexicanos como personas que, ¿cómo voy a hacer yo Yo eso? quiero que llegue y ya está todo Ajá, puesto. mira, yo contrato a alguien, además mano de obra barata, Que sí hay que eso. sí hay, y la mano de obra en Argentina es mucho más cara para esas cosas, ¿no? Por lo menos en el tiempo que yo estuve en la residencia, ¿no? Sí. Entonces había como una idea de que era, o sea, lo decía él, o sea, yo estoy como traduciendo. Ustedes es así como las divas ahí sentadas a que les hagan, o sea, todo eso. Hay una cuadrilla que hace que mi exposición sea chingona, exitosa. No me voy a meter a hacer tablado allá, no. Allá los artistas colaboran, por lo menos los que hicimos la instalación. El curador del artista y el que la talacha. Los tres la talacha. Los tres llenos de yeso. Sí. Entonces es una visión distinta. Sí, y no es que uno esté bien nomás, sino que también como las posibilidades de eso, de crear redes autogestivas. Tiene ¿no? que ver también como otra lógica que tiene Argentina, o sea, su historia también tiene que ver de otra manera. Es diferente. O sea, también Estados. hay un concepto también, no en este caso en México, digamos, su relación con las artistas, en este sentido de
apatrinazgo, es muy neoliberal, empieza con los 80s, la creación de Fonca, con Salinas, creo que fue. Pues es lo que comentamos. En Argentina, digamos, no tuvieron ese giro, salvo más adelante, pero no como vivió México. Y son, es que lo dicen como cierta envidia, ¿no? Pero fueron, no también tiene una lógica muy nacionalista, muy del argentino. Somos Argentina, tenemos nuestra industria. No, pero yo creo eso. Y en el arte también lo refleja. Y eso, por ejemplo, más en el teatro y en el cine. El consumo de cine es muy nacional, y la producción de cine es muy nacional. O sea, no consumen tanto de Hollywood, a diferencia de México, que consumen mucho de Hollywood. Entonces ahí tiene que ver también la manera es la cercanía. Pero yo creo, también la cercanía, pero por ejemplo, yo creo eso es lo que comentamos cuando platicamos sobre los textos de Ana Garduño, que México entró a la escena nacional a través del poder blando de la cultura. Sí. Entonces, obviamente para el Estado mexicano, como no podía ofrecer modelos económicos porque es tercermundista, ni modelos diplomáticos porque pues, la diplomacia mexicana que bueno, le la entró a la diplomacia escena. mexicana No, sí, pero justo la diplomacia se ancló en el discurso cultural. Entonces, como estas exposiciones de 30 siglos de arte mexicano, todo que estuvieron en París, en Nueva York, todo, le permitió a México entrar en la escena de los G20, de los G20. Entonces, eso explica, ¿no? Porque hay una estructura de financiamiento. Obviamente el Estado le apuesta a eso porque de ahí se está legitimando él para poder, ¿no? Como negociar el poder global. Y obviamente la historia argentina es diferente, seguramente entró a la escena por otra puerta, por otra circunstancia. Entonces, la estructura paternalista o estatal respecto a la producción artística... Así, ¿cómo se dice? Nosotros teníamos un concepto para eso, que es el monumento, ¿no? No ahorita encuentro la palabra, pero es una intelectual mexicana que decía, pues es que el monumento, ¿no? La pirámide, el monumento, que eso no se toca, eso no se derruye, es una idea de la magnanimidad de la cultura mexicana que está en su mismo mito y relato. Creo que era la misma Garduño, creo que era... No, es otra de un apellido que siempre me cuesta. Bueno, pero ella también habla de... Lo que entendí con su texto cuando te describe la genealogía del INBA y de todo, de la red cultural esa, lo que entendí es que este poder blando es lo que le permitió, ¿no? Como al Estado afianzarse en el escenario, tanto hacia adentro como hacia afuera, porque así pudo construir el relato del Estado-nación, del espíritu nacional de lo mexicano. Que por cierto, le recomendamos ese capítulo, vamos a integrar lo que estás aquí. Así lo ponemos. Hablamos de museos, ¿en qué capítulo fue? Hablamos de museos. El Museo Mexicano, algo así. Primero Museo de Arte Contemporáneo, museo a nivel general y después tocamos el Museo Nacional Mexicano, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo interesante y lo particular del caso mexicano, ¿no? Que hay como una... Sí, hay una fuerte tradición. No es que esté bien, que o sea, son sistemas muy diferentes, se acostumbró a ciertas maneras de... Sí, además históricamente Argentina, digamos, el peso más creo que de Argentina es así, el cine y el teatro. Eso es no tanto las artes plásticas que la tiene, pero el Estado creo que no le dio tanto el peso como si México a las artes plásticas. Pero sí lo tiene, obviamente hay movimientos, hay toda una historia interesante. El caso pero tenemos la referencia del tango, de Borges, de Cortázar, pero no tenemos esa referencia de las artes plásticas en Argentina, salvo incluso de Uruguay tenemos la Escuela del Sur, los autores de esa generación, o el neoconcreto brasileño. Brasil es otra historia. Sí, o sea, lo que vemos es que las estrategias, ¿no? Tanto de políticas culturales como de creaciones artísticas, van dependiendo de las tensiones históricas, ¿no? De las políticas del Estado-nación, de los gremios. No sé, me estaba hablando Joaquín sobre el caso de Brasil, que es un caso muy interesante. No es que se parezca al caso mexicano, pero sí tiene unas políticas culturales bien, o sea, desde los 60, por lo menos desde los 60, muy definidas, muy diferentes a los dos polos, México y Argentina. O sea, incluso tiene una red de museos de coleccionistas de... Pues que tenga una fundaciones que compran arte Mortales nos habló algo, ¿no? Del sistema en Brasil, porque ves que él estuvo con... Otra entrevista. Hay que volver a revisar ese programa. Con Víctor Mortales. Porque ahí más o menos dijo eso, ¿no? Cómo era la forma de gestión de la actividad artística en un contexto donde parece que hay asistencialismo de Estado, parece que hay redes de autogestión, o sea, como que hay las dos cosas y ninguna al mismo tiempo.
Y él decía eso, ¿no? Que llegó y que a veces y que se vio confrontado con una realidad también bien difícil, ¿no? Como al inicio, lo que te dice que no había el COVID. Bueno, depende pues, del tiempo que fue, porque fue y el el tiempo lugar, de Bolsonaro, ¿no? Y el Cuando lugar, estaba ¿no? Bolsonaro. Pero bueno, por ahí ya nos dio unos datos de cómo se Pero estructura en sí, Brasil. sería interesante sí, invitar a sí, alguien sí. que... A mí me gustaría que platicáramos sobre el sur, sería muy enriquecedor, porque creo que Sí, no comparar, lo que comparar, pasa con no solo México. comparar, sino ver, que creo que México, no sé, no vemos al sur, o sea, yo me incluyo porque Es que eso ya va a ser estoy... también ¿Qué parte de pasaba? nuestra Ya pasó. chamba, ¿no? Como de hacer estas lecturas históricas Yo fui del... Vamos al también sur, del, vamos al del sur. sur. Actualmente, Pues hablando de la periferia, de la negociación. y además de porque compartimos también una relación de idioma históricamente interesante, pues también revisar el concepto de lo latino, ¿no? El concepto muy también político, ¿no? Del pensamiento francés que quería también tener un proyecto en América Latina, decir, bueno, como una especie de justificación ideológica, decir, bueno, es que el español y el portugués comparte la raíz latina, los franceses también, los italianos. Ustedes, el proyecto latino es más como un concepto de proyecto francés que responde a la lógica anglosajona del proyecto americano que todavía influye muchísimo. que ese es el proyecto que incluye y ha incluido, incluyendo también a los países del sur. Digo, también quería complementar el desarrollo histórico de los países del sur, porque ahí sí se vivieron dictaduras, y en caso de Argentina sí se vivió una dictadura. También hay que ver las condiciones. Bueno, Brasil toda también. Latinoamérica había dictadura. Pero México, digamos, Cosa. una dictadura distinta. La aunque dictadura no sea blanca. ¿Sabes por qué? dictadura Porque blanca. los presidentes eran informantes de la CIA. Pero O sea, de Díaz esa- Ordaz, sí. Echeverría y... O sea, por eso México Más parecía conocidos. una... que no pasaba nada, pero sí pasaba. En los Sí, pueblos sí, de la sí. muerte en Guerrero. No, sí, sí, O sea, o la sea, hay guerrilla toda de una los- historia, pero aún así, Pero o sea, eso no se hablaba. pero el sistema político priista permitió que aún Permitió así una cosas. negociación, digamos que Sí, eso sí. permitió un nivel de negociación ahí con el Sí. tío Sam. Sí, eso le da su tono particular a la dialéctica del margen y el centro en México, ¿no? O sea, se ha construido el centro desde cierta organicidad con el Estado. Es probable que en otras regiones el centro se construyó desde otra lógica. Y además este proyecto nacionalista funcionó, o sea, la construcción del mexicano tiene que ver con ese proyecto de identidad. Sí, Y que sirvió también para criticarlo, pero porque fue tan exitoso. Y que de alguna manera está regresando bajo otros ingredientes. Eso me parece muy interesante. Y yo le Como que haré, no otro PRI, pero sí otra reformulación del Estado como Y Reinaldo. no, de Tlatoani Mexica. bueno, que esa es la parte, digamos, que también se está revisando, de la lectura del conquistado y el conquistador, el enemigo, que España Ah. hacía, como esa lectura también que Otra vez también ha está tomando dejado, el tema, ¿ves? pero justo dando la vuelta, es decir, viendo ya a España no como el enemigo, sino más bien como un posible aliado, y verlo en el sentido de que España... Era el margen de Europa también. Exacto. Y además para el proyecto anglosajón era perfecto que nos peleáramos con España, en el sentido de que no hay, España, por eso también tiene, para nuestra condición cultural nacionalista, tiene esa connotación de es que Pero los los conquistaron, los hispanófilos malos, están... los bárbaros. Bueno, Pero cuando hacemos esa lectura de que Hernán Cortés fue un ilustrado, o sea, formación Sí, hay que académica, reconocer, pero de los ilustrados más parecidos de la acompañados, pero tampoco pertenecía como a la élite, ¿no? El más También desilustrado de los ilustrados. se peleó también con el rey en ese momento. O sea, también hay una historia que también vale la pena revisar para también entender ciertos proyectos, porque también he entendido algunos proyectos alternativos contemporáneos que buscan justo desarrollar un proyecto más que latinoamericano, iberoamericano. Como si, bueno, veamos también Europa desde una perspectiva de aliado más que un otro que hay que negarlo. Y es una posible... O sea, lectura. Estados Unidos dijo, pónganse a pelearse con Es que le con sus convenía. colonias antiguas. Divide y ¿Por qué vencer. Estados Unidos festeja el 5 de mayo más que los mexicanos? Porque eso le permitió. Afianzar su proyecto de la doctrina Monroe. Si es que, claro, América para los americanos, pero la América anglosajona, Sí, sí, sí. no la latina.
Y hasta se robó el nombre, porque América, ¿qué? No tiene ni nombre, o sea, no tiene nombre. No, y además ¿A Estados ahí Unidos de mira, qué? Pero ahí sí, mira, ahí sí masacraron a los pueblos originarios. Aquí por lo menos decían, bueno, no los masacraron, también, sí hubo uno, pero bueno, hay hubo- una gran hubo diferencia. enfermedades. Más o Pestes, menos, o más sea. o menos. No, sí hubo. Sí. Sí, hubo exterminio y además las enfermedades. Pero tampoco podemos negar que la Eso es la estrategia- conquista, pero Tú estás hablando de... Sí, o sea, ya el No, reformismo, claro, París, claro, todo. pero a ver, la experiencia del choque de Europa con América, o el encuentro, se iba a dar de una manera. Incluso pudo haber sido Inglaterra que hubiera Antes sido- ya había venido, ¿no? Pero la experiencia que tiene el proyecto anglosajón es muy distinto, es decir, son colonias realmente ahí. Aquí hubo virreinato, y el virreinato se compartía también con la clase que participó dentro Incluso del proyecto de tienen Hernán los Cortés. historiadores una cosa ahí como bastante despectiva respecto a México, que son unos ignorantes, y lo decía una intelectual que hablaba sobre las Californias, que es experta en las Californias, ¿no? En la historia de las Californias, no recuerdo su nombre de la historiadora, mal que no puedo recordar esos los nombres, pero ella hacía esa crítica sobre los historiadores de cómo las Californias se dividieron, ya sabes la historia de la invasión norteamericana, Texas, la mitad del territorio mexicano perdido y todo eso, ¿no? Pero como la academia gringa tiene todavía unos sesgos espantosos, ignorantes, respecto a la historia de la Nueva España. O sea, sí era un reino que tenía sus Es reglas un bien virreinato, definidas, sí. administrativas, Sí, bien precisas, Sí, sí, sí. leyes precisas, o sea, no nos guste o no nos guste, porque ahí dice, bueno, no, Incluso- hay que verlo históricamente, hay Sí. que darle una lectura a cómo fue. Y no entienden que, pues, es que México no era una colonia, era un una colonia, virreinato. exacto. Y justo también eso de decir, descolonizar también tiene que ver con el concepto, o sea, de realmente descolonizar, cuando realmente colonias fue en el norte, ahí sí fueron las Esas colonias fueron norteamericanas, fueron colonias inglesas. Aquí fue un virreinato, y de esa lectura ya hay que empezar también a considerar en qué consiste un virreinato. Y además no fue un virreinato únicamente de españoles, o sea, había élite indígena que pertenecía al virreinato y que todavía también sigue persistiendo dentro de nuestra experiencia, incluso en Oaxaca, ¿no? Hay élites. Ahí Pero bueno, creo que está interesante Sí. Ese tema, ese tema. Espero que se haya interesado y les haya nos fuimos gustado. hasta las Californias, ¿no? Súper Pero chido. nos agota y esto va a continuar, entonces esperemos que les haya gustado. Seguimos viéndonos en Estación Antequera. Denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Escriban para Escriban, hablar de los Para desarrollar comentarios. ideas, cancelable, nos ¿no? gustan que nos comenten, ya saben que podemos tomarlo de referencia Para otro programa. Ok. Nos ayuda mucho a que así haya que preguntas.